Buen día. Somos el grupo 8 conformado por Mildred Cortés, Yasmina Acosta, Pilar Pérez y Juan Pablo Perafán. En esta oportunidad hablaremos de investigación-acción. Investigación-acción es un método de investigación cualitativa que se centra en problemas de sistemas sociales. En este caso vamos a hablar de la investigación educativa. Así entonces sabemos que en la investigación educativa no se describe un determinado método, sino que supone una diversidad de enfoques y procedimientos. La investigación-acción es uno de ellos. Esta permite explorar lo que acontece dentro del salón de clase con búsqueda de solución de problemas, buscando cambio e innovación en los procesos que allí se desarrollan y en el mismo desarrollo del profesional, del docente. Así entonces, el docente como investigador de su práctica pedagógica realiza un proceso sistemático e intencional de cuestionamiento. ¿Cómo está su eh, práctica pedagógica, lo que conocemos como la praxis pedagógica? Y no se origina únicamente en la práctica o en la teoría, sino que se realiza desde la intersección de estos dos elementos. Así entonces, la investigación en el aula se define como un acto emprendido por los docentes para mejorar tanto su propia práctica como la de sus colegas. Tenemos algunas definiciones de investigación-acción que para algunos educadores puede ser algo tan sencillo como la observación de una clase o el registro de la misma en un diario, o algo más elaborado como un estudio sobre un fenómeno del grupo de estudiantes, como qué pasa si aplico una secuencia didáctica diferente, qué pasa si hago cambios en el plan curricular. Así el docente investigador es un cuestionador y sus interrogantes lo impulsan a avanzar en su labor docente. Lewin nos dice que no es suficiente con hacer la observación de clase, sino que esto necesita un proceso en espiral que lleva tres fases. El primero es la planeación, que lo que hace es un reconocimiento de un aspecto específico, un problema que aquí necesite darle solución. Buscamos tomar decisiones donde buscamos estrategias para ejecutar la solución de ese problema, y el reconocimiento es buscar datos o resultados sobre ello para ver cómo resolvemos ese problema. Acá tenemos entonces el espiral que tiene tres etapas de espiral. Primero aplico el plan, esos tres pasos. Luego hago reconocimiento para saber cómo está, luego nuevamente hago planeación, ejecución y reconocimiento, y así tres veces hasta lograr mejorar mi práctica pedagógica. Tenemos algunas definiciones por algunos autores. John Elliott la describe como fórmula diferente a las concepciones tradicionales de la investigación educativa, ya que se basa en el diagnóstico en vez de las prescripciones de la acción, es decir, la describe como una reflexión relacionada con el diagnóstico. Josefina Quintero y otros afirman que como paradigma de investigación social es un fenómeno mundial aplicable a la educación porque ofrece contribuciones prácticas para el desarrollo tanto de la escuela como de los docentes. Y Steven y Robin afirman que la investigación-acción incluye un elemento de intervención y cambio que se considera investigación aplicada, ya que ayuda a los profesionales a resolver sus propios problemas. Y así, Cárdenas afirma que la investigación-acción se presenta una revisión de la labor profesional de la educación, que no se limita a adoptar los resultados de agentes externos, sino de su propia experiencia mediante la investigación individual o puede ser colectiva. Así las reflexiones obtenidas llevan a planes concretos de cambio, los cuales son puestos en práctica y claramente están sujetos a observación y análisis futuros. Proceso de la investigación-acción en el aula. Kemis y McTaggart nos dicen que la investigación-acción es un proceso cíclico y seriado. Es por esta razón que ellos plantean cuatro etapas. La primera es el plan de acción, que su finalidad es mejorar lo que está ocurriendo en el aula de clase. La segunda etapa es la acción, que permite llevar a cabo ese plan propuesto. La tercera etapa es la observación, que es la que nos permite evidenciar los efectos de la acción que se están llevando a cabo. La cuarta etapa es la reflexión, que nos permite reflexionar de todos los procesos anteriores para asimismo plantear futuros planes de acción acordes a las necesidades evidenciadas. Por otro lado, tenemos la percepción de diferentes autores. Según Holly, estas cuatro etapas les parece algo reduccionistas, muy mínimo para todos los procesos que ellos comprenden. Por tal razón, él plantea unas fases que puedan alimentar esos ciclos. Esas fases son el análisis del problema, la recolección de datos, el análisis de datos y conceptualización, la planeación de un plan de acción o intervención y el desarrollo de un plan. Asimismo, aquí encontramos una comparación de esos procesos.
Por un lado, encontramos los ciclos de Kemis y McTaggart, que son 4, y por otro lado, encontramos la postura de Bird, que plantea unos 11 pasos. Si observamos, esos pasos de alguna manera retroalimentan estos ciclos anteriores programados por Kemis y McTaggart. Teniendo en cuenta las posturas de los diferentes autores, es importante tener en cuenta unas recomendaciones para el desarrollo de los proyectos de investigación-acción. Dentro de estas recomendaciones encontramos posturas de diversos autores que nos dan unas claves para tener en cuenta en la elaboración de la misma. La primera recomendación es la identificación del asunto. Es importante tener pertinencia y claridad en las preguntas que se vayan a plantear y estas deben responder a la necesidad o al foco del proyecto. Es por esta razón que Freeman nos da la diferencia entre las preguntas sobre la enseñanza y las preguntas investigativas. Las preguntas sobre la enseñanza buscan respuestas a problemas específicos. Asimismo, dan solución del problema a través del desarrollo de acciones. Las preguntas investigativas son preguntas abiertas que sugieren múltiples direcciones y respuestas. La situación problemática es el punto de partida, comprenden el fenómeno y adicional se plantean sin ideas prejuzgadas. Por otro lado, otra de las recomendaciones importantes es la documentación para la toma de decisiones. Nos aconsejan a nosotros como maestros realmente encontrar documentos que sean válidos para asimismo fortalecer nuestro proyecto de investigación. Tenemos otra recomendación que son los procedimientos investigativos y pedagógicos. Determinar el proceso pedagógico que caracteriza la investigación, buscando una concordancia entre los objetivos que estamos planteando. El diseño pedagógico es importante que se tenga en cuenta teniendo como referencia el objeto de estudio. Explicar qué acciones caracterizan las prácticas o intervenciones pedagógicas para asimismo poder plantear el problema y el proyecto que vamos a solucionar. Arhart plantea algunos interrogantes que permiten refinar el diseño del proyecto. Él nos da unas preguntas que pueden ayudarnos a nosotros como docentes para dar respuesta y creación a ese diseño. Algunas de esas preguntas son: ¿cuál es el foco de la investigación? ¿Qué haré para mejorar o comprender las prácticas? ¿Y cómo divulgar lo que se ha aprendido? Recomendación del monitoreo de las acciones, Wallace y Burns nos plantean 4 opciones. Estas son las técnicas de elicitation, que consiste en indagar y extraer la información de encuestas, entrevistas y cuestionarios. También encontramos las técnicas de observación, donde utilizamos las notas de campo, las grabaciones de audio y videos, diarios, fotos, sociogramas y formatos de chequeo o verificación. Encontramos las técnicas introspectivas, que nos permite hacer una verbalización de lo que se piensa, la retrospección, diarios e historias de vida. Por último, encontramos las evidencias documentales, que nos guiamos a través de los reportes, trabajos de los estudiantes y guías de trabajo diligenciadas y exámenes. Asimismo, en la recomendación de las etapas para el análisis de datos basadas en BERT, evidenciamos el ensamblaje de los datos, la codificación de los datos, la comparación de los datos, construcción de interpretaciones y reporte de resultados. Este autor nos brinda unas recomendaciones muy claras para cada uno de estos pasos. Para alimentar también esta recomendación, algunos autores como Hala, Holly y Casten nos plantean el enfoque de triangulación, que permite emplear 3 fuentes diversas de datos que pueden ayudar a obtener 3 tipos de percepciones: la del docente, la de los estudiantes y la de un observador externo. Entonces, en primera parte encontramos que observó, que este se logra a través de la observación. Luego encontramos qué me dicen los estudiantes, que este paso se logra a través de las entrevistas realizadas. Luego encontramos qué me indican los trabajos de los estudiantes, que este se logra a través de las evidencias documentales, las cuales se enunciaron
en la recomendación anterior. En la divulgación de los resultados, ARAD nos plantea un formato de reportes. Estos formatos son el tradicional, el narrativo y el diálogo. En el tradicional es importante tenerse en cuenta el resumen, introducción, revisión de literatura, diseño y metodología, cambios, resultados, reflexiones, anexos, entre otros. En el narrativo es el resumen o historia o anécdota, perspectiva del investigador, aspectos, propósitos y métodos, cierre de la historia, anécdotas y anexos. Por último, encontramos el diálogo, el cual es un resumen de cuál es el foco de la investigación, qué hizo para mejorar las prácticas, cómo interpreté los datos, qué sugiero a continuación o para el futuro. Todo eso nos permite reflexionar de la práctica pedagógica como tal. El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción participativa en la transformación de la realidad social. Un análisis desde las ciencias sociales. Aquí tenemos el por qué y el para qué analizar la realidad. Como nosotros sabemos, los seres humanos buscan conocer la realidad para mejorar las condiciones de su entorno y resolver problemas que afectan su vida cotidiana. Y eso es muy importante en cualquier investigación, ya que nos da la posibilidad de comprender el entorno y encontrar posibles soluciones. Aquí nos dice Pérez 1994 que la realidad es lo que nos viene dado, lo que existe y en ella lo que se desarrolla la vida del ser humano. También nos habla Chowar y Jacob 1984 en la reconstrucción de la realidad, que el análisis de la realidad no es solo una observación, sino también una intervención. Se busca mejorar el entorno mediante el conocimiento. Retomando a Pérez, él nos habla del paradigma, que es una visión compartida por un grupo de científicos que orienta sus investigaciones. Y tenemos a otros autores como Taylor y Bogdan en 1986, que nos habla de la metodología que se refiere al enfoque que se da a los problemas y cómo se buscan las respuestas. Los paradigmas guían las metodologías, es decir, la estrategia y las técnicas que se aplican según los modelos que los investigadores adopten. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales, acercándonos a los principales paradigmas. Aquí encontramos dos paradigmas que son el positivista, que su objetivo es conocer las causas de los fenómenos sociales y tiene un método cuantitativo que está centrado en el análisis estadístico, y el paradigma fenomenológico o interpretativo, que su objetivo es comprender las motivaciones o las causas que están detrás de las experiencias de cada persona, de las personas, y el método, que es un enfoque cualitativo que busca una mayor comprensión sobre los hechos sociales o las vivencias individuales, hacia la transformación de la realidad desde la visión crítica. Aquí nos habla del enfoque crítico, que no solamente busca comprender la realidad, sino también transformarla. Existen unas características del enfoque crítico: empírico, analítico y constructivista, intervención crítica, compromiso con la transformación, y el paradigma crítico como emancipador, que nos habla de la reflexión social, la educación liberadora y el aprendizaje colectivo. La investigación acción participativa como metodología de empoderamiento y transformación de la realidad social. Esta definición origen inició desde los años 60, que nació con la respuesta innovadora de las ciencias sociales para promover procesos participativos. Su objetivo general siempre era empoderar tanto a los individuos como a los grupos sociales protagonistas del cambio. Su evolución se dio bajo algunos términos. Inició con investigación-acción, a lo que hoy encontramos como investigación-acción participativa. Sus principales características son la participación activa, el empoderamiento, el conocimiento de herramientas, y tiene una visión de cambio social, que es la transformación desde abajo, la reflexión y acción. El aprendizaje colectivo y participación, donde los investigadores participan en un proceso de aprendizaje colectivo, donde la implicación personal es clave en el proceso de la transformación. Tiene unas herramientas de ciencias sociales donde el uso de las herramientas culturales se utilizan para alcanzar las metas comunes. La formación en toma de decisiones, que es una clave para el éxito del proceso. Y un trabajo colectivo y de pertenencia, que nos dice Caraballo en 2003, que la comunidad debe sentirse que pertenece al proceso. La sistematización de experiencias, investigación y evaluación, aproximaciones desde 3 ángulos. Esas 3 actividades contribuyen al mismo propósito general de conocer la realidad para transformarla, y las 3 se sitúan en el terreno del conocimiento.
Teniendo en cuenta a Oscar Jara Holiday, la evaluación, la investigación y la sistematización de experiencias se retroalimentan mutuamente y ninguna sustituye a la otra. Es por esta razón que debemos poner en práctica todas. Sistematización de experiencias. Vamos a hablar entonces de ella, que es aprender las prácticas y vivencias de un proceso concreto. Su propósito es reflexionar sobre lo realizado, extraer aprendizajes y mejorar futuras intervenciones. Busca profundizar en el conocimiento del contexto y las dinámicas de un proceso específico. En el objetivo de conocimiento se busca los presaberes emergentes y las lecciones. Para Paulo Freire no hay metodologías neutras. En el nivel de contextualización, a partir de la reflexión sobre la experiencia vivida, la sistematización genera conocimiento práctico que está basado en el contexto y en la experiencia local. Esta práctica social contribuye al conocimiento práctico. Vamos a mirar entonces la investigación. Tiene un enfoque más amplio en el conocimiento científico, busca comprender y ser más general en sus conceptos. Presenta un fenómeno de los movimientos sociales, las estructuras de poder, las contradicciones sociales y sus interrelaciones. Se obtienen casos concretos y contextuales en la sistematización de experiencias. Para ello se tiene un enfoque y en él busca explicar los fenómenos hallados de las teorías, utilizando métodos sistemáticos, teniendo validez y generalizando resultados. Por otra parte, la evaluación de estos tres ángulos analiza, mide y valora los resultados, identificando las brechas en un proceso continuo de aprendizaje. A su vez, examina los resultados obtenidos en comparación con los objetivos establecidos al inicio. En el otro punto de la evaluación tenemos el objeto de conocimiento, se observan los resultados obtenidos, también los logros y los fracasos. Allí también se miden los resultados frente a los objetivos, se contribuye a los ajustes y se mejoran las intervenciones. En esta evaluación permite identificar lo que ha logrado y también lo que no se ha logrado. Observamos también una integralidad de los procesos y de las visiones. En esta integralidad presenta una visión integral e integradora de la práctica social. La epistemología, como ya sabemos, siempre deben estar situados históricamente, exigiéndonos una posición político en un entorno al tipo de saber o saberes que se producen o se requieren producir una realidad. Es importante tener una visión global del ciclo generado por la relación entre proyectos y procesos que incluyen momentos como lo son el diagnóstico preliminar, en el diseño de proyectos o plan estratégico, elaboración de planes de acción, procesos de ejecución, actividades de monitoreo y evaluación de proyectos. En la sistematización de experiencias, también miramos la evaluación y el proyecto y en ellos el proceso. Se destaca en ello unos proyectos que son estructurados con objetivos y componentes claros, pero a medida que se ejecutan, surgen procesos dinámicos e interseparados que afectan su desarrollo. La evaluación se centra en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, emitiendo juicios de valor, mientras que la sistematización busca recuperar y reflexionar